Buenas noches, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Una vez más estamos para compartir la hermosa palabra de Dios, que es vida y que es salvación a todo aquel que cree. Y en este tiempo quiero compartir algo que está, yo digo, quemando mi corazón. Y cuando siento esta palabra, pues me gusta compartirla con la iglesia, con el pueblo de Dios, que de una manera u otra, pues escucha. Y quiero leer en Joel capítulo 2, versículo 28. Es un texto que por años hemos leído, por años lo hemos notado, y yo sé que toda la generación de personas que creen en el Espíritu Santo pues lo conoce. Pero hay algo que llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. En el nombre de Jesús, Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y me puse a leer en esta palabra y resaltó, como siempre digo, esta palabra que resalta en la Biblia y que me toca. Y después de esto, y después de esto, y con este tema yo quiero hablarle en esta hora. Y después de esto, ¿qué? Después de esto, ¿qué? ¿Por qué el profeta Joel decía que después de esto Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne? Si leemos el contexto de Joel capítulo 2, vemos que Israel está pasando por un proceso difícil. Israel está pasando por un tiempo de prueba que Dios permitió que varias plagas de insectos llegaran a Israel y que comieran toda la cosecha, que destruyeran todo. Y es algo que tocó bastante. Incluso la Biblia nos dice, desde el verso 25, dice: y os restituiré los años que comieron la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oiga, mi gran ejército que envié, dice el Señor, contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. O sea, Dios da la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28, después que Israel había pasado una prueba bien difícil. Y vino esto a mi mente, especialmente en la manera espiritual. Y después de esto, ¿qué? Ya en la manera de la forma espiritual que el Señor nos quiere hablar. Y ha estado un pensamiento en mi corazón por mucho tiempo, y es acerca de la iglesia, acerca de las cosas y las maravillas que Dios tiene para la iglesia, porque la iglesia no está aprovechando. Y me puse a analizar acerca de dos partes importantes de la iglesia que Dios dejó para bendición del pueblo, y que yo creo que la iglesia no está haciendo uso de ello. Y es el ministerio de la profecía y el don de profecía. Siempre he dicho que los extremos, todos los extremos son malos, y que cuando decimos de ciertas personas que solamente dicen que el Señor le dijo, y que son profetas y viven diciendo cosas que Dios dijo y que muchas veces quizás Dios no ha dicho, todos los extremos muchas veces son malos. Y cuando hablamos de los extremos, hacen daño cuando solamente vemos que se van de un lado. Pero también yo creo que el mucho decir que quizás Dios me dijo sin decirme, y que muchas personas han tomado el don de profecía y el ministerio de profecía de una manera muy, diríamos, irresponsable, o diríamos muy diligente, que no le ha dado el mérito y que no le ha dado el peso que tiene ese ministerio.
pero también creo que la iglesia se ha olvidado de ese don estratégico, de esa arma crucial que Dios dejó para la iglesia de hoy, que es el ministerio de la profecía y el don de profecía. Siempre he dicho, término medio, los extremos son malos. Todo el decir que toda la persona que yo soy el profeta tal y soy el profeta tal e irse a los extremos, o decir que los profetas fueron hasta Juan y que no hay ese ministerio en la iglesia y que ese ministerio no debe operar porque los profetas fueron hasta Juan. Todos los extremos son malos. Entonces, pero hay algo que está quemando mi corazón, que es lo que quiero compartir con ustedes. Que necesitamos volver a ese tiempo que Dios quiere que la iglesia tuviera, y que los dones que Él puso en la iglesia son para hoy, y que el pueblo necesita con urgencia volver a sus inicios. Y estaba estudiando acerca de las hijas de Felipe, el evangelista. Y cuando hablamos de las hijas de Felipe, el evangelista, primeramente tenemos que hablar de Felipe. Felipe fue un ministro del Nuevo Testamento que ayudó bastante en la iglesia del inicio. Y fíjese que este hombre fue escogido como uno de los 7 diáconos. Y habían 3 características principales que los diáconos tenían que tener. Primeramente, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Y significa que este hombre era un hombre que Dios había escogido para esta misión. La Biblia le llama Felipe el evangelista. En Hechos capítulo 21 a 8 al 9, la Biblia le llama Felipe el evangelista y se menciona varias veces en el libro de los Hechos. Y es tanto que la Biblia dice que aún Pablo visitaba con frecuencia la casa de Felipe, significando que era un hombre importante. Hechos 21, 8 al 9 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pausamos en casa de él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Cuando hablamos de Felipe y su trayectoria, vimos cómo Dios lo movió de una manera milagrosa y especial. Ya quisiéramos nosotros ver esa maravilla de cómo Dios trasladó a Felipe de la ciudad de Samaria al desierto para predicarle a aquel eunuco que era el tesorero de la reina de Candace. Y fíjese de qué manera milagrosa Dios usaba a este hombre. Era llamado el evangelista, tenía una conexión con Dios maravillosa. Y como siempre decimos en nuestros países, de tal palo, tal astilla. Sus hijas no fueron lo menos. La Biblia dice que Felipe, el evangelista, el que fue arrebatado por el Espíritu al desierto para predicarle a este eunuco, aquel hombre que la Biblia dice que por la palabra de Felipe, en ellos muchos se convertían, hombres y mujeres, dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, eran hombres que Dios usaba. También dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe era un hombre que Dios usó grandemente en el Nuevo Testamento, y sus hijas fueron, yo digo, adiestradas, fueron impulsadas, fueron, yo digo, direccionadas y mucho más bien influenciadas por la conducta de este buen padre que amaba a Dios de corazón, que tenía buen testimonio, que era lleno del Espíritu Santo. Y sus hijas lo vieron orar, sus hijas lo vieron ayunar, sus hijas lo vieron tener comunión con Dios, y Dios afinó el oído de estas 4 jóvenes.
y la Biblia le llama que sus hijas eran doncellas vírgenes y que eran profetisas. Y cuando leemos la historia de estas mujeres, la historia bíblica y la historia de muchos historiadores como Josefo, como Eusebio, hablan de que estas muchachas marcaron la era de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Fíjese que en ese tiempo no estaba la Biblia, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, no tenían acceso a la Biblia. Sabemos que la palabra de Dios que tenemos hoy es la palabra profética más segura, pero en ese tiempo se estaba escribiendo la Biblia y la forma que Dios usaba era el de hablar a través de este don de profecía y del ministerio de profecía. Y quiero traer esto a colación porque creo que la iglesia se está perdiendo de algo muy grande, muy maravilloso, muy crucial para el crecimiento de la iglesia. Siempre he dicho que la gente ya está cansada de palabra, que la gente está cansada de solamente oír palabras vacías. Sabemos cuántos mensajes a diario la gente graba por internet, la gente graba por todos los medios, las iglesias, pero la gente quiere algo más que palabra, quiere ver milagros, quiere ver prodigios, quiere ver cosas grandes, y es lo único que va a hacer para que las personas lleguen al evangelio verdadero y para que las personas puedan ser salvadas, porque las palabras muchas veces se las lleva el viento, pero nosotros entendemos que las palabras tienen que ir, yo digo, conectada con el poder de Dios y los prodigios del Señor. Y cuando hablo de esto, acerca de los dones del Espíritu, especialmente el don de profecía con este título, y después de esto, la Biblia habla que el ministerio de profecía fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, hablando acerca de nuestro Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Significa que no estamos fuera de la Biblia. El ministerio de profecía existe para la iglesia y también el don de profecía, que son dos, diríamos, herramientas poderosas que la iglesia se está perdiendo hoy. No todas las iglesias, porque muchas iglesias lo han entendido y Dios está fluyendo a través de ello, pero lamentablemente muchos de nosotros nos hemos quedado con las enseñanzas quizás antiguas de nuestros pastores, que los profetas fueron hasta Juan. Claro, los profetas que profetizaron acerca de Jesús fueron hasta Juan, pero Dios instituyó el ministerio de los profetas y el don de profecía, que es bíblico también. Y yo creo que el enemigo, Señor lo reprenda, ha usado esta estrategia para que la iglesia no sea edificada. La Biblia dice que en esos últimos tiempos que la iglesia primitiva vivía tiempos difíciles de persecución, tiempo de angustia, tiempo de problemas. La Biblia dice que esos dones de profecía y de profeta estaban para consolar la iglesia, para reconstruir, para orientar, para ayudar. Y ahí fue donde nació este ministerio hermoso de las hijas de Felipe. Y encontramos en la Biblia muchísimos profetas, como Agabo, como en el Antiguo Testamento Miriam, Débora, la esposa de Isaías, y muchísimos profetas más que estuvieron y profetizan para ayudar a la iglesia, para bendecir a la iglesia, para dar una palabra de aliento, para tratar de que la iglesia fuese diferente. Y nosotros nos hemos quedado, yo digo, rezagados en el tiempo y no hemos obtenido los beneficios de estos dones en la iglesia, porque hemos creído que los profetas llegaron hasta Juan. Vuelvo y digo, no estoy de acuerdo quizás que
que todo lo que se dice en ser profeta, como últimamente ha habido en muchos jóvenes, que muchos quizás sí son llamados, porque no voy a juzgar a nadie, muchos son llamados, pero otros quizás se hacen llamar profetas sin serlo. Y últimamente hay muchas personas que yo soy el profeta tal, yo soy la profetisa tal, yo soy la profeta tal, y quizás Dios no la ha llamado. Eso es un extremo de la balanza. Pero el otro extremo en que muchos de nosotros hemos creído es que no existe ese don de profecía, o no existe tal profeta, que los profetas fueron hasta Juan, y el enemigo se ha aprovechado de eso. Y lo que quiero recalcar en esta preciosa noche es esto de que hay un ministerio de profecía y hay un don de profecía que la iglesia ha descuidado. Y son uno de los dones maravillosos que el Señor nos ha dejado como herramienta para reprender al enemigo y para contraatacar la malicia y la astucia del enemigo en contra de la iglesia. Es un don maravilloso donde Dios puede hablar a la iglesia, edificar, puede redarguir, puede levantar, puede animar. El don y el ministerio de profecía. Y yo creo que nosotros ya tenemos que entrar al tiempo de pedir a Dios, clamar, gemir, interceder, buscar esos dones, tanto el don de ciencia como el don de profecía, como el don de discernimiento, para que estemos en la línea de Dios, en lo correcto de Dios. Pero debe de haber un despertar en la iglesia de que estos dones sean de bendición. El libro de Joel que estuvimos leyendo al principio, y yo pondría como título, y después de esto ¿qué? Después que la iglesia ha venido todo este tiempo, quizás enseñando, diríamos, doctrinas, reglas y eso, después que la iglesia ha venido quizás en una misma línea y no ha caído a lo que Dios quiere, después de todo lo que ha pasado y toda la historia de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, y después que la iglesia ha pasado esta pandemia, ha pasado todo este tiempo y aún como que no despertamos. Después de esto, ¿qué? Necesitamos entender que los dones fueron dados para bendición de la iglesia y que tenemos que procurarlo con hambre, con ansia, con deseo, y tratar de poder buscar la bendición de Dios. Y si el profeta Joel profetizó acerca de la llenura del Espíritu Santo, que incluso en Hechos se pone como de referencia cuando fue derramado el Espíritu Santo. Pero hay una partecita que a veces se nos olvida, que incluso el libro de Hechos, el escritor Lucas presenta el verso de Joel 28, pero a nosotros se nos olvida esta parte que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sabemos que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, y todos los pentecostales que creemos en el bautismo del Espíritu Santo entendemos que el Espíritu Santo descendió y creemos en el Espíritu Santo. Pero se nos olvida esta partecita. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, el don de profecía, el ministerio de profecía estaba o está o debe estar en la iglesia. Y nuestros jóvenes y nuestros hijos tienen que procurar delante de Dios con ayuno, con ruego, con búsqueda, con entrega, esos dones, para que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen, como dice la Biblia. Y fíjese que cuando hablamos de las hijas de Felipe, que eran unas jóvenes doncellas, dice que tenía 4 hijas que profetizaban. Nosotros hemos olvidado que nuestros jóvenes, claro, que estén consagrados, como dice la Biblia, como era Esteban, como era Felipe, el padre de estas 4 jóvenes,
que estén consagrados delante del Señor y que asuman este ministerio y este don con responsabilidad, creyendo verdaderamente y diciendo lo que Dios le dice que digan. Pero hoy, más que nunca, necesitamos que la iglesia, que los pastores, que los líderes enseñen que este don en la iglesia está vivo y que necesitamos fluir en él. Yo creo, mis hermanos, como siempre he dicho, tengo esta carga tan inmensa por la iglesia, porque la iglesia tiene que volver a sus inicios, tiene que volver a lo que fue. Queremos ver el tiempo en que los enfermos se han sanado con nuestra sombra, que los enfermos se han sanado con una palabra, ver el don de discernimiento de espíritu operando, como cuando Pedro pudo discernir el espíritu de mentira de Ananías y Zafira. Queremos ver que la iglesia vea esos prodigios y milagros que sucedían, porque de lo contrario no vamos a ver una iglesia victoriosa. Vemos algunas iglesias que están operando en esos prodigios y milagros, pero generalmente quizás de 100 iglesias, diríamos 10, diríamos 20, no puede ser. Todas las iglesias que creemos en el nombre de Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, debemos de procurar, como dice la Biblia, esos dones espirituales que son dados para provecho, que son dados para bendición, que son dados para la edificación del cuerpo, que están puestos para bendición. Y yo creo que el enemigo ha cegado el entendimiento de muchos líderes que no han enseñado esto de que el don de profecía, el ministerio de profecía está puesto para la iglesia. Y hoy yo quiero exhortar a los hermanos que puedan escuchar este audio, esta diríamos, predicación, de que exhortemos en nuestras iglesias que todavía existe este ministerio a beneficio de la iglesia, a bendición de la iglesia. Dios quiere hablar, Dios quiere tratar, Dios quiere bendecir, Dios quiere iluminar, Dios quiere guiar a la iglesia, pero tenemos que dejarnos guiar por esos dones maravillosos que son dados por la iglesia y que solamente nos falta procurarlo, que solamente nos resta buscarlo, que solamente nos resta pedirlo y que el Señor nos lo va a dar. Y que la iglesia no puede quedar en un laberinto y pensar de que esto fue para el pasado. Está para hoy. Después de esto, después de todo lo que ya hemos pasado en la iglesia, después de todo lo que quizás hemos tenido en la iglesia, Dios quiere derramar su espíritu, no solamente para que lo tengamos en nosotros como individual, sino para usarnos durante o mediante el don de profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu que tanto la iglesia necesita. Dios quiere que volvamos a nuestros inicios y estos dones van a ser de bendición cuando nosotros entendamos que hoy más que nunca lo necesitamos. Pablo consideraba la profecía como el más deseable de los dones espirituales y enumeró, fíjese, el don de profeta después de apóstol. Dijo apóstol, profeta, y antes que el del maestro y aún que el de pastor. Entonces significa que el ministerio del profeta existe y es importante. Es un ministerio delicado, es un ministerio, diríamos que hay que tener bastante cuidado porque se puede caer en decir cosas que Dios no dijo, pero como dije, no irnos a los extremos, ni ponernos a decir que como hay tantas personas que dicen que son profeta,
ni tampoco decir que no existe. Pedirlo a Dios con discernimiento y pedir al Señor que este don opere en la iglesia para bendición, porque la iglesia lo necesita, porque el mundo lo necesita, porque el mundo necesita ver algo diferente, necesita ver más que palabras, necesita ver prodigios y milagros. Y solamente la iglesia lo puede hacer cuando la iglesia entienda que tiene esas herramientas en las manos y que solamente si lo pide a nuestro Dios, lo va a obtener. Hemos orado en nuestro ministerio de oración Mujeres en Clamor pidiendo los dones. Hemos orado pidiendo los frutos, ahora estamos orando pidiendo los ministerios, o sea, que los ministerios de la iglesia sean cumplidos en el rol de Dios, en la forma en que Dios lo ideó. Tanto el ministerio de apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Que esos ministerios renazcan en la iglesia y que sean de bendición, que sean de recuperación para las almas que están perdidas. Hoy necesitamos más que nunca, mis hermanos, entender que el ministerio de profeta y que el don de profecía son herramientas cruciales para el avivamiento de los últimos tiempos. Vamos a buscarlo, vamos a pedirlo, vamos a gemir delante del Señor para obtenerlo. Porque sin esto no vamos a ver todo lo que el Señor nos quiere dar, ni las almas que están perdidas allá afuera van a llegar de la forma en que Dios quiere, sin estas herramientas que ya son dadas. La Biblia lo dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En el mismo don de profecía, los jóvenes van a ver visiones, éxtasis, visiones. También el don de profecía opera con los ancianos soñando sueños, con la persona de edad. No tienen que ser ancianos de edad, personas soñando sueños que son proféticos. Tanto las visiones como las profecías, todos van envueltos en ese ministerio de profeta. Necesitamos pedir al Señor con diligencia, con amor, con súplica, que nos ilumine y nos lleve a ese don genuinamente, al don que Él diseñó para la iglesia, al don de profecía y al ministerio de profecía, para así alcanzar los que se pierden